López y Rivas, después el compañero Máximo Moronesi y finalmente el compañero Humberto Conde, que tendrán respectivamente 10 minutos, hasta 10 minutos de exposición, y después abriremos una sesión de preguntas y respuestas, preguntas y intervenciones, comentarios que quieran hacer ustedes aquí, estimados asistentes. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Sí. Ok, pasamos entonces. Compañera, le dejo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias a la maestra Carmen Sala, a Rosaelia por apoyar esta actividad y por supuesto gracias a Máximo, a Gilberto Conde, a Gilberto López Rivas y por supuesto también a José Luis por acompañarnos en esta importante sesión de recuerdos, pero también de historia actual de lo que pasa en Nicaragua. Decir brevemente que Nicaragua es un pequeño país de apenas 130.000 kilómetros cuadrados. Actualmente somos 6,5 millones de habitantes, la mayoría muy jóvenes, porque es un país con un alto índice de natalidad. Muy pobre, es el segundo país más pobre de América Latina y a nivel continental el más pobre, porque solo somos superados en pobreza por Haití. Y como decía José Luis, en el año 1979 triunfó una revolución armada, la última revolución armada en el continente. Solo había triunfado antes la Revolución Cubana en el 59. Y a partir de ahí se inició un proceso de transformaciones que fue frustrado, ese proceso, por la decisión de los Estados Unidos, que entonces era gobernada por el presidente Ronald Reagan, quien apoyó a la contrarrevolución. Se hizo otra guerra y los resultados fueron que se dio un proceso electoral en el año 1990 y en ese proceso electoral el Frente Sandinista, que había sido la organización guerrillera que había impulsado ese proceso de lucha, fue derrotado en las urnas por una coalición de distintos partidos de derecha y de partidos que no querían que se siguiera impulsando la revolución. Es una revolución que duró exactamente 10 años, del 79 al 89, en febrero de 1990. Salimos por la vía democrática. Esa organización revolucionaria sufrió una serie de cambios entre 1990 y el año 2006. En ese periodo, uno de los que había funcionado en el liderazgo y que había sido presidente desde 1984 a 1990, Daniel Ortega, pasó a través de una serie de procedimientos, entre procedimientos mafiosos, procedimientos económicos, materiales, pasó a controlar esa fuerza que se había convertido de un grupo guerrillero, se había convertido en partido político, pasó a controlarlo férreamente, convirtiéndose en primer lugar en un dictador al interior de esa fuerza que había sido una fuerza antes progresista, revolucionaria, que había planteado la transformación profunda de la realidad nicaragüense para tratar de salir de la pobreza, de la condición de dependencia con respecto a los Estados Unidos, que se había propuesto hacer transformaciones para la emancipación plena de la mujer,
que había hecho propuestas para repartir la tierra a través de una reforma agraria profunda, que había hecho propuestas para mejorar la educación y que además hizo cosas muy importantes. Por ejemplo, en Nicaragua había 80% de analfabetismo cuando triunfó la revolución y se hizo una gran cruzada de alfabetización y los estudiantes de quinto y sexto grado fueron a las montañas a alfabetizar y Nicaragua pasó de ser un país con 80% de analfabetismo a un país con 12% de analfabetismo, con premios internacionales por esa labor. También se hicieron muchas cosas buenas en salud y en otros campos. Entonces, en ese periodo, desde 1990 al 2006, en que Ortega pasa a controlar el Frente Sandinista y cambia y deja de ser un revolucionario. Yo hace poco escribí un artículo un poco impactada por la relectura de un libro que tal vez ustedes conocen que se llama México Bárbaro. Y encontré muchas prácticas parecidas entre Porfirio Díaz y lo que está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua. Y entonces recordé un artículo que escribió Atilio Borón hace poco, que decía que Perón, el primer Perón, no era igual al segundo Perón, el que estaba allá en España, ni al tercer Perón, dice, que nos dejó atornillada la Isabelita. Y yo decía después, Porfirio Díaz había sido un héroe en las batallas contra los franceses acá, ¿verdad? Cuando le impusieron a Maximiliano. Pero ese Porfirio no es el Porfirio Díaz que oprimió brutalmente al pueblo mexicano y en particular a los campesinos, los despojó de la tierra y corrompió todo la sociedad liberal de Benito Juárez, ¿verdad? Entonces yo digo, para que ustedes comprendan que alguien puede mutar y cambiar profundamente, así pasó con Daniel Ortega. Entonces cuando él llega al gobierno en el año 2006, ya no es el mismo y hace desde un inicio una gestión orientada a atornillarse en el poder, como una vez lo declaró incluso uno de los líderes de la revolución: no nos van a volver a sacar del poder. Y entonces comenzó por hacer una serie de medidas de control del ejército, subordinación directa del ejército, de la policía, sin pasar por los mecanismos cívicos. Por ejemplo, desapareció la subordinación al Ministerio de Gobernación, la policía pasó a ser directamente dependiente del presidente. Igual el jefe del ejército desapareció el Ministerio de Defensa, que era un mecanismo de intermediación civil, ¿verdad? Y además hizo un gran pacto con el gran capital y empezó a implementar una política, yo decía esquizofrénica, porque tenía un discurso supuestamente revolucionario, anticapitalista, y una práctica totalmente neoliberal y ultracapitalista, mucho más incluso que los tres gobiernos que se sucedieron entre 1990. Sí, en verde, pero se fue, ¿verdad? ¿Se escucha? Sí. Bien, intentaremos, mientras resuelven el problema técnico,
económicas. Fue una gran apertura a la inversión extranjera directa, pero en condiciones sumamente onerosas para el país. O sea, entreguistas. Una política para favorecer las ganancias de los bancos, por ejemplo, ha demostrado que nunca ganaron más los bancos que en ese periodo. En cuanto llegó Daniel Ortega, las ganancias de los grandes empresarios se incrementaron, pero fue un acuerdo que pretendía o que perseguía ganarse ese sector que en el pasado había sido adverso a la revolución, con el eufemismo de la gobernabilidad, ¿verdad? Hacer gobernable el país. Y dentro de esas políticas de concesiones estuvo una bastante brutal, que fue la concesión para construir un canal interoceánico que conectara el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, a un empresario chino, no a la República Popular China, al Estado chino, no, a un empresario. Si ustedes lo buscan en internet van a saber quién es, con el nombre Wang Jin, cuya concesión, la concesión era para que fuera a colocar en las bolsas de valores, fuera a vender acciones para la construcción del canal. Una concesión absolutamente entreguista y onerosa. Solo lo dejo como un ejemplo para demostrar la naturaleza de las políticas que él estaba implementando. Y así, de esa manera, se reeligió en el año 2011, violentando la Constitución que prohibía la reelección. La Constitución era tajante: nadie se puede reelegir de forma seguida, pero tampoco nadie se puede reelegir 2 veces. Y él ya había sido presidente en el 84 y había sido presidente en el 2006, él no podía por doble motivo volverse a reelegir. Para entonces ya Daniel Ortega había controlado todos los poderes. ¿Cómo lo hizo? Hizo un gran arreglo con el partido principal de derecha, el Partido Liberal Constitucionalista, cuyo máximo líder había sido presidente entre el año 1997 y el año 2002. Ese presidente, que se llama Arnoldo Alemán, hicieron un pacto entre ambos caudillos y se repartieron todos los poderes del Estado. Así, cuando él se reelige, ya tiene el control de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral, de la Contraloría General de la República, y tiene a otra cosa que es muy interesante: el control de las universidades. Aplastó la autonomía universitaria y estableció prácticamente el nombramiento de los rectores, de los cuerpos principales, que según la Constitución y la ley deben de ser electos por colegios electorales integrados por profesores y estudiantes. Y así llegamos al año 2018, porque con ese sistema tan férreo de control, el único movimiento que se había podido manifestar era el movimiento movimiento campesino, que se organiza contra la concesión canalera y que llega a realizar 100 marchas de repudio a esa concesión. Pero el resto de la sociedad estaba bastante aplastada e inmovilizada y muy reprimida. Y en el 2018 hay una reforma, intenta imponer una reforma a la seguridad social, se realizan manifestaciones, la gente protesta, porque los primeros reprimidos fueron los ancianos, que protestaban por la disminución de su pensión, y al final las protestas fueron reprimidas con saldo de más de 50 asesinados en los primeros 3 días de las protestas. Cuando se producen esos asesinatos, y entiendan que estamos hablando de estos 50 muertos en un país con una población muy pequeña, como la que les he relatado al principio.
Y entonces cuando se dan esas represiones que van dirigidas principalmente a estudiantes que se habían tomado las universidades, entonces la respuesta fue de la gente fue hacer barricadas, cortar las comunicaciones, y después de un tiempo en el que él perdió el control de las calles y de las ciudades, empezó la represión más violenta, que llegó a producir 355 asesinados, 2.000 heridos, 800 prisioneros, muchachos y muchachas violadas en esas redadas. Fueron denunciadas todas estas atrocidades a los organismos internacionales de derechos humanos, y están contenidas estas violaciones a los derechos humanos en informes amplios de la CIDH, del MECENI, que es un mecanismo que se creó para investigar eso, y ahora más recientemente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pudiera haber ocurrido que estas protestas terminaran en estas masacres y que después intentara establecer mecanismos de estabilidad en el país, pero no lo hizo así. Decidió ir por la vía de la represión absoluta. Y a partir de septiembre del 2018 Nicaragua vive prácticamente estado de excepción. Fueron prohibidas las manifestaciones. La última manifestación asistí, me tocó asistir porque acababan de echar preso a mi hermano y fuimos con una gran manta. Asesinaron a varios muchachos en esa manifestación, incluyendo un niño de 14 años. Y dijeron, no hay ni una sola manifestación más, pero también prohibieron las reuniones. Ninguna reunión de carácter social, político se puede realizar en Nicaragua. Incluso a veces entran a los cumpleaños para verificar que realmente es una fiesta de cumpleaños, porque a toda reunión de la gente es vista como una reunión sospechosa. Pero además pasaron a prohibir totalmente la libertad de prensa, cerraron todos los medios de comunicación independientes, tuvieron que salir entonces casi 200.000 nicaragüenses. Vuelvo a recordarles que somos un país muy pequeño, con una población muy pequeña, 200.000 es mucha gente. Salieron cientos de periodistas, líderes de distintas organizaciones al exilio. Después vino la pandemia y vino un periodo en que la gente pensó, bueno, vienen las elecciones del 2021, va a haber un periodo de flexibilización que decida la gente por medio de los votos si quieren que continúe Ortega o quieren un cambio. Pero en vez de escoger la vía democrática, en junio del 2021 echó prisioneros a todos los candidatos de la oposición, más o menos 7 candidatos, pero también volvió a capturar a líderes políticos, volvió a capturar a líderes estudiantiles, líderes campesinos, comentaristas políticos. Todavía había alguna gente que iba a un programa de televisión y hacía un comentario, al salir del canal de televisión va preso por haber hecho algún comentario. Es decir, total estado de sitio como al principio de la dictadura de Pinochet, que según entiendo estuvieron ustedes en contacto con esa terrible experiencia. Y además esto se extendió en el 2021, entonces no hubo elecciones libres, lo que hubo fue una mascarada de elección que todo el mundo dijo que eran falsas elecciones, porque sin candidatos y sin oposición, todos los partidos políticos ilegalizados, no son verdaderas elecciones democráticas. Y estos presos que fueron capturados en junio, los candidatos, los líderes, etcétera, ya llegaron a ser casi 300 en el año, a principios de este año. Había muchas campañas de presión porque ya para entonces también habían comenzado a capturar sacerdotes. ¿Por qué? Porque las iglesias eran los únicos espacios donde la gente se podía congregar, ¿verdad? A las misas, a los rezos de los santos. Entonces, ahí habían algunos sacerdotes que expresaban de manera muy subliminal
señala, tipo parábolas, como hablan generalmente los religiosos, algún punto de vista distinto al del régimen. Y así fue que capturaron también a sacerdotes y hasta un obispo, ¿verdad? Cosa que nunca ocurrió en la historia, ni siquiera de la dictadura de Somoza, de la que hemos estado, de la que habíamos estado denunciando y a la que habíamos vencido con las armas en la mano en 1979. Y así, en febrero de este año, había tanta presión internacional por la libertad de los presos y por la libertad del obispo, que decidió un día, montó a todos los presos en un avión, se arregló con los Estados Unidos de que llegara un avión y los envió 222 presos políticos, que dicho sea de paso, habían sido mantenidos en condiciones infrahumanas, violentando todas las normas Nelson Mandela de prisión justa, prisión con determinadas condiciones básicas. Y es así que, adicional a que fueron enviados a Estados Unidos, les quitaron la nacionalidad de inmediato, dijeron que ya no eran de Nicaragua, que todos eran traidores a la patria. 5 días después, 94 personas más, dentro de los cuales está su servidora, mi esposo, mi hija que está por acá acompañándonos, fuimos desnacionalizados, 94 nicaragüenses más. La mayoría estábamos ya en el exilio porque ya no podíamos vivir en Nicaragua, porque en Nicaragua hay un sistema de vigilancia y de control y de amenaza y de persecución que ha hecho que a estas alturas haya más de 700.000 nicaragüenses que han tenido que emigrar. Una parte es una migración económica, como la que ustedes conocen, que ocurre en todos nuestros países pobres de América Latina, pero también hay una migración fuerte por razones de persecución política. Y adicionalmente a eso, fueron confiscados todos nuestros bienes, nuestras casas, las pensiones de jubilación, que son sagradas porque al final de cuentas nos pertenecen, porque es el resultado de nuestro trabajo, que uno va cotizando para que cuando uno llegue a la vejez le paguen su pensión de jubilación, también fue eliminada. Ese es el régimen que nosotros estamos viviendo. Ortega ya tiene, desde el 2007 a la fecha, ¿cuántos años serán? Ya 16, creo, 17 años de estar de forma continua en el gobierno, con control absoluto de todos los aparatos. Y la represión sigue y se extiende. Y con esto cierro, que ya terminó mi tiempo. También hay persecución a los indígenas. Más de 70 indígenas han sido asesinados. Él, en ese proceso neoliberal, ha otorgado concesiones mineras escandalosas, concesiones forestales, y eso hace que quieran apropiarse los concesionarios de las tierras donde viven las comunidades indígenas que tienen derechos históricos sobre esas tierras. Entonces, esa apropiación se hace sobre la base de la represión militar, y por eso a estas alturas hay ya 70 indígenas asesinados. Recientemente fue ilegalizado un partido indígena, fueron capturados 2 diputados representantes de ese partido indígena en la Asamblea Nacional, y el día de ayer parte de los sacerdotes fueron desterrados, ¿verdad?, a través de un diálogo con el Vaticano. En vez de que estén presos, que se vayan al destierro. Hay que decirlo que el obispo, que está preso desde el 2022, desde el 2022, no aceptó de nuevo irse al destierro, y entonces sigue prisionero. Está condenado a 26 años de cárcel, los cuales está pagando en una celda de máxima seguridad en condiciones absolutamente infrahumanas y absurdas, no solamente para cualquier persona, mucho menos para un obispo que además es inocente de todos los cargos. Esa es la situación
que estamos viviendo y por la cual la mayoría de todos los opositores estamos en el exilio. Nosotros, en mi caso, estoy en el exilio en Costa Rica con mi esposo, y en la que estamos viviendo de nuevo una situación bastante absurda de cómo una fuerza que luchó para acabar con una dictadura que oprimía a los nicaragüenses ahora es la base sobre la cual se ha montado una dictadura que tiene algunos rasgos más terribles, cerrados y despóticos que la dictadura de Anastasio Somoza que derrotamos en 1979. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica, por este testimonio. Decirles que quien habla cumplió lo que nosotros llamábamos tareas internacionalistas en Nicaragua desde 1980. Me tocó participar